Firmé el divorcio dándole todo, absolutamente todo lo que había construido en más de 15 años de trabajo, incluyendo la casa, el taller y cada peso ahorrado, y lo hice frente a ella en ese juzgado lleno de gente, bajo la mirada seria del juez y con mi abogado casi rogándome que no cometiera semejante locura, mientras su sonrisa segura dejaba claro que se sentía ganadora y que ya me veía derrotado para siempre. No fue un arrebato ni una caída sin salida, fue una decisión tomada con calma, porque mientras mi firma avanzaba sobre cada hoja yo sabía algo que nadie más en esa sala entendía, y era que esa aparente rendición formaba parte de un plan que llevaba meses preparando en silencio. Al salir del juzgado caminó con paso firme creyendo que me había dejado sin nada, sin imaginar que justo en ese momento comenzaba a cerrarse la trampa que cambiaría por completo nuestra historia. Acepté entregar todo porque durante años creí que el matrimonio se sostenía con esfuerzo y paciencia, y esa fue la forma en que viví desde el primer día en que abrimos el taller mecánico en un local pequeño al fondo de una avenida ruidosa donde el polvo entraba por la cortina metálica y el calor hacía que cada jornada terminara con la camisa empapada. Pero aún así regresaba a casa orgulloso porque cada herramienta comprada representaba un paso más hacia la estabilidad que soñábamos construir. Juntos. Nunca heredé dinero ni tuve padrinos influyentes. Lo que levanté salió de jornadas dobles, de reparar motores hasta la madrugada y de aceptar trabajos que otros rechazaban, convencido de que el sacrificio valía la pena si al final podía sentarme a cenar en familia sabiendo que nada nos faltaba. Al principio todo parecía avanzar bien, celebrábamos cuando logramos cambiar el coche viejo por uno más reciente y cuando por fin firmamos las escrituras de la casa que pagué peso por peso sin pedir favores, creyendo que ese techo sería el lugar donde crecerían nuestros hijos y donde algún día descansaríamos tranquilos después de tanto esfuerzo. Durante mucho tiempo no dudé de su apoyo, porque frente a los demás hablaba del taller con orgullo y decía que admiraba mi constancia, y esas palabras alimentaban mi motivación cuando el cansancio amenazaba con doblarme la espalda. Con el paso de los años comencé a notar cambios pequeños que preferí ignorar para no convertirlos en conflicto, como llamadas que terminaban cuando yo entraba a la habitación o salidas repentinas con pretextos poco claros, detalles que parecían insignificantes pero que dejaban una sensación extraña difícil de explicar, como cuando algo en el motor suena diferente y uno sabe que no es normal aunque todavía funcione. No quise convertirme en alguien desconfiado, así que seguí concentrado en el trabajo, amplié el taller, contraté a 2 ayudantes y abrí una cuenta de ahorros destinada al futuro de nuestros hijos, convencido de que estaba asegurando estabilidad mientras las dudas quedaban guardadas en un rincón de mi cabeza. La primera señal clara llegó una noche silenciosa en la que regresé antes de lo habitual porque un cliente canceló una cita, y al entrar encontré la sala a oscuras y su voz baja en el patio trasero hablando por teléfono con un tono que no reconocí, suave y cómplice, muy distinto al que usaba conmigo cuando discutíamos por gastos o por mi ausencia prolongada. No escuché palabras completas, pero sí una risa que me heló la sangre. Una risa que no me dedicaba desde hacía meses y que en ese momento sonó como un secreto compartido con alguien más. Decidí no enfrentarla de inmediato, me quedé en silencio y fingí que no había notado nada, porque necesitaba entender si estaba imaginando cosas o si realmente algo se movía detrás de mi espalda. Al día siguiente revisé la cuenta del negocio como lo hacía cada semana y observé un retiro que no reconocí, una cantidad pequeña comparada con lo que entraba al taller, pero suficiente para sembrar inquietud, ya que jamás movíamos dinero sin hablarlo antes. Cuando pregunté con calma, respondió que era para pagar un curso en línea y que se le había olvidado avisarme, explicación que sonó lógica en apariencia, aunque algo dentro de mí no terminó de acomodarse. Intenté convencerme de que todo tenía una razón simple, pero comenzaron a repetirse situaciones parecidas, cargos en la tarjeta que no estaban planeados y transferencias a una cuenta que no conocía, siempre con justificaciones rápidas que parecían ensayadas. Cada vez que mencionaba el tema, la conversación terminaba con reproches hacia mi dedicación excesiva al trabajo y con acusaciones de que la estaba descuidando, estrategia que me hacía sentir culpable y desviaba la atención del dinero que desaparecía poco a poco. El taller seguía creciendo y eso me obligaba a pasar más horas fuera de casa, lo cual se convirtió en argumento para señalarme como responsable del distanciamiento, mientras yo trataba de equilibrar todo sin dejar caer el negocio que sostenía nuestra vida. Empecé a guardar copias de estados de cuenta y recibos sin que nadie lo notara, no por desconfianza abierta sino por necesidad de claridad, como si necesitara pruebas para convencerme de que no estaba exagerando. Una tarde encontré en el buzón un sobre dirigido a ella con membrete de una financiera que nunca había escuchado, y al abrirlo descubrí una notificación sobre un crédito aprobado a su nombre con garantía solidaria respaldada por bienes familiares.
Detalle que me obligó a sentarme porque entendí que ese préstamo comprometía directamente la casa que yo había pagado durante años. No había comentado nada sobre esa solicitud. Cuando pregunté, respondió que era una oportunidad de inversión segura y que pronto vería resultados, discurso que intentó sonar optimista pero que no disipó la inquietud que ya me apretaba el pecho. A partir de ese momento dejé de ver simples descuidos y comencé a notar un patrón: movimientos financieros sin consulta previa, cambios de actitud, reuniones fuera de casa que se extendían hasta altas horas y mensajes que aparecían en pantalla con nombres que nunca había escuchado. No quise hacer un escándalo ni convertir el hogar en campo de batalla, así que opté por observar y registrar, decidido a entender antes de actuar. Las discusiones aumentaron porque cualquier pregunta era interpretada como ataque, y la palabra que más se repetía en esas peleas era confianza, utilizada como escudo para evitar explicaciones claras. Esa palabra, que siempre había sido base de nuestra relación, comenzó a doler más que cualquier mentira, porque me hacía sentir culpable por querer saber la verdad sobre aquello que afectaba directamente el esfuerzo de toda una vida. Mientras tanto, nuestros hijos empezaron a notar el ambiente tenso, y aunque intentábamos sonreír frente a ellos, el silencio entre nosotros se volvía más pesado cada día. Yo seguía levantándome temprano para abrir el taller y mantener la rutina, pero algo dentro de mí ya no funcionaba igual. La duda constante me acompañaba incluso mientras reparaba motores, como un ruido interno imposible de apagar. Una noche, revisando nuevamente las cuentas, descubrí que la cantidad retirada ya no era pequeña sino significativa, suficiente para desestabilizar el flujo del negocio si continuaba ese ritmo, y entendí que no se trataba de gastos aislados sino de una cadena de decisiones tomadas sin mi conocimiento. En ese instante comprendí que no estaba frente a un malentendido pasajero sino ante algo más grande que podía arrastrar todo lo que había construido. Me miré al espejo del baño con el cansancio marcado en el rostro y acepté que no podía seguir fingiendo tranquilidad, porque la sensación de que algo se escapaba de mis manos crecía con cada día que pasaba. Aún no sabía con exactitud qué estaba ocurriendo ni hasta dónde llegaba el problema, pero la certeza de que ya no caminábamos en la misma dirección era imposible de negar. Ahí entendí que algo ya se había roto, pero todavía no sabía qué tan profundo. Después de aceptar que algo se había quebrado, comencé a observar con más atención cada detalle de mi propia casa y de mi negocio, como si estuviera revisando un motor que empieza a fallar sin mostrar todavía la avería completa. Lo primero que desapareció fue algo pequeño, casi insignificante para cualquiera que no conociera el valor emocional que tenía: un reloj que mi padre me regaló cuando abrí el taller, pieza sencilla que guardaba en un cajón del estudio y que siempre consideré un recordatorio de esfuerzo y orgullo. Busqué en todos los lugares posibles pensando que lo había movido sin darme cuenta, pero jamás volvió a aparecer, y cuando pregunté, la respuesta fue un encogimiento de hombros acompañado de la sugerencia de que seguramente lo había perdido entre herramientas. Esa explicación no cuadraba, porque nunca mezclaba objetos personales con el equipo del trabajo, y aún así decidí no convertirlo en pelea. Días después noté que también faltaban documentos antiguos, entre ellos una copia de las escrituras y algunos contratos del negocio que yo mismo había archivado con orden casi obsesivo. Al revisar el archivero encontré carpetas movidas y hojas fuera de lugar, detalle que me confirmó que alguien había estado buscando información específica. Cuando pedí una explicación, recibí una reacción defensiva que desvió el tema hacia mis supuestas sospechas sin fundamento, estrategia que ya empezaba a reconocer como mecanismo para evitar hablar de lo importante. La segunda señal fue más clara y ya no podía reducirse a descuido. Un proveedor del taller me llamó para avisar que había recibido una transferencia incompleta y que el resto del pago debía cubrirse esa misma semana para no cancelar el crédito que nos otorgaba desde hacía años. Revisé la cuenta empresarial y confirmé que el monto había salido completo, pero no había llegado al destino correcto. Tras rastrear el movimiento descubrí que el dinero fue redirigido a una cuenta distinta antes de llegar al proveedor, una cuenta vinculada al préstamo que yo había encontrado en aquel sobre de la financiera. Esa fue la primera mentira comprobable, porque al preguntarle aseguró que jamás había tocado fondos del negocio y que yo estaba confundiendo números. Sentí una mezcla de enojo y preocupación, aunque mantuve la calma para no alertar más de lo necesario. Comencé a hacer capturas de pantalla, guardar estados de cuenta y consultar discretamente a un contador de confianza para entender si existía alguna forma legal de que esos movimientos ocurrieran sin mi autorización. La respuesta fue clara: alguien con acceso directo estaba tomando decisiones que comprometían el capital del taller, y eso no solo afectaba nuestro matrimonio, también ponía en riesgo el sustento de nuestros hijos y el salario de los empleados que confiaban en mí.
La tercera revelación fue todavía más dura. Una tarde recibí una llamada del banco informándome que el límite de una línea de crédito asociada a la casa había sido ampliado recientemente y que los pagos mínimos ya presentaban retraso. Nunca autoricé esa ampliación y, al revisar los documentos digitales, encontré mi firma escaneada en la solicitud. Reconocí la rúbrica porque era mía, pero jamás firmé ese trámite, lo cual me llevó a sospechar que alguien había utilizado copias de documentos personales para gestionar créditos sin mi consentimiento directo. En ese punto comprendí que no estaba frente a simples gastos ocultos, sino ante una estructura que se estaba construyendo a mis espaldas, como si cada paso hubiera sido calculado para dejarme sin margen de reacción. El dinero comenzó a faltar de manera más evidente. Tuve que retrasar la compra de refacciones importantes y negociar plazos con proveedores para evitar que el taller quedara paralizado. Frente a los empleados fingía tranquilidad, pero por dentro sentía que el piso se movía bajo mis pies. Una noche, incapaz de dormir, revisé con detalle la cuenta de ahorros destinada al futuro de nuestros hijos, esa que había alimentado con disciplina durante años y que representaba seguridad para su educación. Al ingresar al portal bancario, el saldo marcaba una cifra casi vacía, reducida a una cantidad mínima que no correspondía a los depósitos constantes realizados durante tanto tiempo. El historial mostraba transferencias sucesivas hacia la misma cuenta vinculada al préstamo, y todas habían ocurrido en horarios en que yo estaba trabajando o fuera de casa. Esa fue la confirmación más dolorosa, porque ya no se trataba solo de mí ni de un negocio, sino del respaldo que había prometido a mis hijos para que tuvieran oportunidades mejores que las mías. La confrontación interna se volvió inevitable, aunque todavía elegí no enfrentarla de forma directa. Necesitaba comprender hasta dónde llegaba el problema antes de mover una sola pieza. Revisé correos electrónicos antiguos y encontré mensajes intercambiados con alguien que ofrecía asesoría en inversiones de alto rendimiento, mensajes que hablaban de retornos rápidos y de aprovechar bienes familiares como garantía temporal. En esos textos se mencionaban cifras que coincidían con los montos desaparecidos, lo cual reforzó la idea de que existía una alianza financiera que me habían ocultado. El golpe final llegó cuando descubrí que la casa, ese lugar que consideraba refugio y fruto de sacrificio, estaba siendo usada como respaldo principal de las nuevas deudas adquiridas. Un estado de cuenta detallaba que, en caso de incumplimiento, el banco podría iniciar un proceso de embargo sin necesidad de aprobación adicional, cláusula que jamás habría aceptado de haber sido consultado. Entender que el techo de mis hijos estaba comprometido fue como recibir un impacto directo en el pecho, porque todo lo que había construido con años de trabajo podía perderse en cuestión de meses si la situación seguía avanzando. Cada revelación superaba a la anterior en gravedad y dejaba claro que la historia no era producto de descuidos aislados ni de decisiones impulsivas. El patrón mostraba intención y continuidad, movimientos encadenados que apuntaban hacia un mismo objetivo: trasladar recursos y comprometer bienes antes de que yo pudiera reaccionar. Empecé a atar cabos y noté que muchas discusiones recientes habían sido provocadas justo antes de transferencias importantes, como si el conflicto sirviera para distraerme mientras se realizaban trámites digitales sin mi supervisión. Mientras tanto, frente a los hijos manteníamos una fachada frágil que se sostenía apenas con sonrisas forzadas y conversaciones superficiales. Yo evitaba mostrar preocupación para no alarmarlos, aunque por dentro sabía que el tiempo jugaba en contra. Cada día que pasaba significaba intereses acumulándose y obligaciones creciendo en silencio. Sentado en el taller después de cerrar, rodeado de herramientas que representaban mi esfuerzo de años, entendí que lo que estaba ocurriendo no era un error ni una racha negativa, sino un diseño que había avanzado paso a paso sin que yo lo notara por completo. Las piezas encajaban con demasiada precisión para ser casualidad. No era un mal momento económico ni una inversión fallida, era algo mucho más estructurado que amenazaba con arrastrar todo lo que había construido. En ese instante acepté la verdad con claridad absoluta. No estaba frente a una crisis accidental dentro del matrimonio, estaba frente a un plan que había comenzado mucho antes de que yo firmara cualquier papel. No era un error. No era un mal momento. Era un plan. Aceptar que todo formaba parte de un plan cambió mi forma de moverme dentro de mi propia casa. Dejé de reaccionar por impulso y empecé a actuar con la misma calma con la que desarmo un motor complejo, pieza por pieza, sin hacer ruido y sin anunciar que estoy revisando cada detalle. Sabía que cualquier confrontación directa solo aceleraría movimientos que todavía no alcanzaba a comprender por completo, así que opté por observar, guardar silencio y preparar el terreno antes de dar un solo paso visible. Lo primero fue proteger lo poco que quedaba intacto.
Abrí una cuenta nueva a nombre exclusivo del taller y cambié accesos digitales sin levantar sospechas, justificando los movimientos como actualización de sistema ante mis empleados. Después consulté al contador que me había orientado antes y le pedí revisar cada transferencia realizada en los últimos meses, no solo para entender el destino del dinero, sino para identificar el patrón exacto de fechas y montos. La revisión confirmó que los movimientos no eran improvisados, seguían un calendario casi perfecto que coincidía con días en que yo tenía jornadas largas fuera de casa o reuniones con proveedores. Con esa información en mano busqué asesoría legal sin comentarlo con nadie cercano. El abogado que aceptó escucharme no fue el mismo que después estaría en el juzgado. Elegí a alguien discreto que entendiera la importancia de actuar sin alertar a la otra parte. Le llevé copias de estados de cuenta, contratos alterados y notificaciones bancarias, y juntos analizamos cada documento como si fuera evidencia en un caso que apenas comenzaba. La conclusión fue contundente: existían elementos suficientes para demostrar uso indebido de fondos, posible falsificación de autorización y endeudamiento que comprometía bienes familiares sin consentimiento pleno. Aún así, no recomendó denunciar de inmediato. Sugirió algo más estratégico: permitir que el proceso siguiera su curso mientras recopilábamos pruebas adicionales y asegurábamos que cualquier decisión futura quedara respaldada por documentos sólidos. Me explicó que, en situaciones como esta, quien parece estar perdiendo puede terminar ganando si mantiene la calma y deja que el otro avance confiado hasta el punto en que ya no pueda retroceder sin consecuencias. Mientras tanto, en casa el ambiente se volvía cada vez más tenso. Las discusiones surgían por asuntos mínimos y se convertían en reclamos más profundos sobre compromiso y lealtad. Yo escuchaba sin levantar la voz, tomando nota mental de cada frase que intentaba justificar movimientos financieros como inversiones necesarias para un supuesto negocio que pronto daría frutos. Nunca mencioné que ya conocía los detalles de esas operaciones ni que sabía de la persona que asesoraba dichas inversiones, alguien que aparecía repetidamente en los correos electrónicos con promesas de ganancias rápidas. Un día decidí seguir el rastro de esa asesoría hasta el registro público y descubrí que el supuesto proyecto rentable estaba vinculado a una empresa con antecedentes de deudas y demandas por incumplimiento. Ese hallazgo confirmó que el riesgo no solo era alto, sino casi seguro, y que quien impulsaba esas decisiones probablemente buscaba beneficio personal más que prosperidad familiar. Guardé copias de todo, desde registros mercantiles hasta comunicaciones digitales, construyendo un archivo que pronto se convertiría en pieza clave. La parte más delicada fue revisar los documentos de la casa. Con ayuda del abogado identifiqué cláusulas activadas recientemente que incrementaban la responsabilidad financiera en caso de separación legal, cláusulas que habían sido aceptadas electrónicamente con mi firma escaneada. Analizamos la validez de esos consentimientos y determinamos que, aunque el procedimiento era cuestionable, jurídicamente podía sostenerse si no se impugnaba a tiempo. Esa fue la chispa que encendió la idea de utilizar el propio mecanismo en favor mío. En paralelo, tomé una decisión que marcó el rumbo de todo: solicitar formalmente el divorcio bajo el argumento de diferencias irreconciliables, mostrando disposición absoluta para entregar bienes y cerrar el ciclo sin pelea pública. Sabía que esa propuesta sería vista como rendición y que generaría confianza en quien ya se sentía victoriosa. La estrategia consistía en permitir que solicitara quedarse con cada activo visible, incluyendo propiedades y negocios, sin advertir que junto a esos bienes también asumiría las obligaciones financieras asociadas. Durante semanas mantuve la apariencia de hombre derrotado que acepta su destino. En el taller trabajaba más que nunca para no levantar sospechas y en casa respondía con serenidad a cada provocación. Mi silencio comenzó a interpretarse como resignación, justo como necesitaba que sucediera. Cada vez que se mencionaba la división de bienes, reiteraba que no quería conflictos y que estaba dispuesto a firmar lo necesario para cerrar el proceso rápido. Mientras avanzaban los trámites preparé, junto con el abogado, un esquema legal que asegurara que la transferencia de propiedades incluyera también la responsabilidad total sobre créditos, líneas ampliadas y deudas adquiridas durante el matrimonio, especialmente aquellas gestionadas sin mi autorización directa pero respaldadas por bienes comunes. La clave era dejar claro que quien solicitara quedarse con todo aceptaba también cargas financieras completas, sin posibilidad de dividir posteriormente obligaciones que ya estaban documentadas. No fue sencillo mantener la calma sabiendo que el futuro de mis hijos dependía de cada movimiento. Sin embargo, entendí que una confrontación impulsiva solo generaría pleitos largos y costosos que consumirían recursos y energía. En cambio,
Permitir que el proceso siguiera una ruta aparentemente sencilla me daba ventaja estratégica y tiempo para asegurar que ningún detalle quedara suelto. Cuando finalmente se fijó la fecha para la audiencia de divorcio, todo estaba listo. Los documentos estaban organizados con precisión, las pruebas respaldadas y las cláusulas redactadas con claridad suficiente para que no hubiera ambigüedades. Yo parecía un hombre dispuesto a perderlo todo con tal de cerrar un capítulo doloroso, mientras por dentro sabía que cada paso dado hasta ese momento formaba parte de un movimiento mayor. Al salir de la oficina del abogado después de revisar la última versión del acuerdo, comprendí que no necesitaba gritar ni acusar para defenderme. Bastaba con esperar el momento exacto en que la confianza excesiva del otro lado completara el círculo iniciado meses atrás. La paciencia se convirtió en mi mayor aliada, y la serenidad en el disfraz perfecto para ocultar la estrategia. En ese momento supe que no iba a pelear, iba a esperar. Llegó el día de la audiencia y entré al juzgado con la misma serenidad que había practicado durante semanas, consciente de que cada gesto debía reforzar la imagen de alguien que aceptaba su derrota sin resistencia. El pasillo estaba lleno de murmullos y miradas curiosas. Algunos conocidos del barrio habían acudido pensando que presenciarían una pelea escandalosa por bienes y dinero, pero yo caminé sin mostrar enojo ni orgullo, solo una calma que muchos interpretaron como resignación. Dentro de la sala, el ambiente era frío y formal. Mi abogado ocupó su lugar sin hacer comentarios innecesarios, mientras del otro lado se percibía seguridad absoluta. La petición era clara: quedarse con la casa, el taller, los vehículos y cualquier activo a nombre del matrimonio, propuesta presentada como solución rápida para evitar discusiones prolongadas. Desde afuera parecía un trato increíble para quien lo recibía, y más de uno en la sala debió pensar que estaba renunciando a todo por cansancio o culpa. Cuando el juez pidió confirmar que comprendía las condiciones, respondí con voz firme que aceptaba el acuerdo tal como estaba redactado, dejando claro que no había presión ni engaño en mi decisión. Esa declaración generó un leve movimiento en la sala, como si todos esperaran que en el último momento cambiara de opinión. Sin embargo, mantuve la mirada fija y firmé cada hoja con la misma tranquilidad que había mostrado desde el inicio del proceso. La confianza del otro lado crecía con cada documento sellado. Incluso hubo una sonrisa breve al escuchar que no solicitaría compensación económica ni participación futura en el negocio. La escena parecía cerrarse a favor de quien solicitaba todo, y durante unos segundos el silencio fue absoluto, como si el caso ya estuviera decidido y no quedara nada más que formalizar. Entonces llegó el momento que habíamos preparado. Mi abogado pidió la palabra para dejar constancia de un punto incluido en las cláusulas finales, un detalle que estaba escrito con claridad pero que pocos habían revisado con atención. Explicó ante el juez que, al solicitar la adjudicación total de bienes y activos, también se asumían en su totalidad las obligaciones financieras vinculadas a esos mismos bienes, incluyendo créditos ampliados, líneas respaldadas por la casa y cualquier deuda contraída durante el matrimonio con garantía solidaria. La frase fue directa y sin dramatismo: usted pidió quedarse con todo, y eso incluye también las deudas. No hubo gritos ni acusaciones, solo la lectura precisa de lo que ya estaba firmado y aceptado. El juez confirmó que la cláusula era válida y que, conforme al acuerdo presentado por ambas partes, la responsabilidad financiera completa recaía en quien recibía los bienes. El cambio en la expresión fue inmediato. La seguridad inicial dio paso a una revisión apresurada de los documentos, como si buscara una salida que ya no existía. Intentó argumentar que ciertos créditos no debían considerarse dentro del paquete, pero el expediente contenía cada comprobante, cada estado de cuenta y cada contrato que vinculaba esas obligaciones directamente con los bienes adjudicados. Nada había sido improvisado, todo estaba respaldado. La sala, que minutos antes parecía escenario de mi derrota, se convirtió en espacio de sorpresa contenida. Algunos presentes comenzaron a murmurar al entender que el acuerdo no era tan favorable como parecía. Yo permanecí en silencio, sin gestos de triunfo ni provocación, porque el objetivo nunca fue humillar, sino cerrar el círculo con claridad legal. El juez preguntó si deseaba reconsiderar la solicitud de adjudicación total. La respuesta tardó en llegar, y esa pausa fue más elocuente que cualquier discurso. Renunciar a los bienes implicaba perder la imagen de victoria sostenida durante meses. Mantener la petición significaba aceptar cargas financieras que superaban por mucho el valor real de lo recibido. Después de unos segundos tensos, confirmó que mantenía su decisión, quizá confiando en que podría resolver las deudas más adelante. Con esa confirmación, el acuerdo quedó oficialmente registrado.
El martillo del juez sonó seco sobre la madera y dio por terminado el proceso. En apariencia yo salía sin propiedades ni negocio, pero libre de obligaciones que amenazaban con arrastrarme durante años. Del otro lado, quien creyó ganar todo salía con activos visibles y con una montaña de compromisos financieros que pronto exigirían respuesta. Al abandonar la sala no hubo intercambio de palabras. Caminé hacia la salida con la misma calma con la que había entrado, consciente de que el verdadero impacto no se sentiría en ese instante, sino cuando comenzaran a llegar notificaciones de pago, recordatorios bancarios y exigencias legales imposibles de ignorar. La trampa no fue un golpe escandaloso, sino una red tejida con paciencia que se cerró justo cuando la confianza ajena alcanzó su punto más alto. Al cruzar la puerta del juzgado entendí que el capítulo más tenso había terminado y que, por primera vez en mucho tiempo, podía respirar sin el peso de deudas ocultas sobre mis hombros. Lo que parecía mi caída se convirtió en el punto exacto donde recuperé el control de mi propia historia. Salí del juzgado sin casa, sin taller y sin el auto que había pagado durante años, pero también sin las cadenas que me estaban arrastrando hacia una deuda imposible de sostener. Esa sensación fue extraña al principio, como cuando uno baja de un vehículo después de un trayecto largo y todavía siente el movimiento en el cuerpo, pero poco a poco entendí que la ligereza no era pérdida, era libertad. No tenía propiedades a mi nombre, sin embargo conservaba algo que nadie pudo quitarme, la capacidad de empezar de nuevo con trabajo limpio y decisiones claras. Los primeros meses fueron duros. Renté un cuarto pequeño cerca del nuevo taller donde conseguí empleo como jefe de área, aceptando un puesto que años atrás habría considerado retroceso. El espacio era sencillo, con una mesa plegable y una cama individual, pero cada noche podía dormir sin revisar estados de cuenta ni temer llamadas del banco. Preparaba mi propia comida y caminaba al trabajo recordando mis inicios, cuando también partí desde abajo y aprendí que el esfuerzo constante siempre da resultados. Mis hijos comenzaron a visitarme los fines de semana. Al principio llegaron confundidos por todo lo ocurrido, aunque pronto notaron que mi ánimo era distinto. En lugar de discusiones, encontraban tranquilidad, en vez de tensión, había conversaciones sinceras. Les expliqué que las decisiones difíciles a veces son necesarias para proteger lo que realmente importa, y aunque no detallé cada movimiento legal, entendieron que el dinero nunca puede estar por encima de la estabilidad emocional. Mientras tanto, las consecuencias del acuerdo empezaron a hacerse visibles del otro lado. Los bancos enviaron notificaciones formales sobre pagos vencidos y aumentos de interés, y el taller que alguna vez fue mi orgullo comenzó a resentir la presión financiera. Sin la experiencia diaria que yo aportaba y con obligaciones creciendo cada mes, mantener la operación resultó más complicado de lo que cualquiera habría imaginado. No celebré esa situación ni sentí satisfacción al escuchar rumores, simplemente confirmé que las decisiones tienen peso y que cada firma trae responsabilidades. Un día recibí una llamada inesperada de un antiguo proveedor que me preguntó si planeaba volver a abrir negocio por mi cuenta, porque había notado inestabilidad en la administración actual. Esa conversación me hizo entender que mi reputación seguía intacta y que el respeto ganado durante años no se pierde con una firma en un juzgado. Empecé a considerar la idea de iniciar algo nuevo, más pequeño y con estructura clara, sin riesgos ocultos ni accesos compartidos que pudieran comprometerlo. Con el tiempo reuní ahorros suficientes para rentar un local modesto y abrir nuevamente un taller, esta vez sin socios ni cuentas conjuntas. Algunos clientes regresaron al enterarse de que estaba trabajando otra vez por mi cuenta, recordando la calidad y honestidad con que siempre manejé cada reparación. El crecimiento fue lento pero firme, sin saltos exagerados ni promesas de ganancias rápidas, solo constancia diaria y control absoluto sobre cada movimiento financiero. Mis hijos también comenzaron a mostrar cambios positivos. El mayor consiguió una beca deportiva gracias a su disciplina, y la menor destacó en la escuela por su dedicación. Cada logro suyo reforzaba la idea de que el verdadero patrimonio no está en una escritura ni en un contrato, sino en los valores que uno transmite. Verlos avanzar por mérito propio fue la recompensa más grande después de meses de incertidumbre. Con el paso del tiempo llegaron noticias más claras sobre la situación económica que quedó del otro lado. La presión de las deudas obligó a vender algunos bienes para cubrir compromisos urgentes, y el proyecto de inversión que prometía ganancias rápidas resultó no ser tan sólido como parecía. No hubo escándalos públicos ni enfrentamientos dramáticos, simplemente las cifras hicieron su trabajo y mostraron que las decisiones apresuradas tienen consecuencias reales. Yo seguí enfocado en reconstruir mi estabilidad sin hablar mal ni buscar revancha.
Cada peso que entraba al nuevo taller era resultado directo de mi esfuerzo, sin depender de créditos dudosos ni acuerdos poco claros. La tranquilidad volvió a convertirse en rutina y entendí que la justicia no siempre necesita gritos para manifestarse, a veces basta con dejar que la verdad avance a su propio ritmo. Hoy, cuando cierro la cortina metálica al final del día y camino hacia mi casa modesta pero ordenada, siento orgullo de no haber respondido con rabia ni impulsividad. Elegí esperar, preparar el terreno y permitir que cada quien asumiera el peso de sus decisiones. Perdí bienes materiales que podía volver a ganar, pero conservé la dignidad y la posibilidad de comenzar sin cargas invisibles. Aprendí que la vida no necesita venganza para equilibrarse, solo tiempo y claridad para que cada acto encuentre su consecuencia. Cuando se construye sobre mentiras, tarde o temprano el peso de la verdad termina por derrumbarlo todo, y cuando se trabaja con honestidad, incluso después de perderlo todo, siempre existe una oportunidad para empezar otra vez con la frente en alto.